de los más cercanos a Milei. Total. El señor José del Ríos, el secretario general de la redacción de La Nación. Buen día, Nación. José, un placer verte. Muy buen día, Luis, a vos y a todo el equipo. Qué día, ¿no? Qué mañana, donde arrancamos con un tema que había dicho Sergio Massa como ministro de Economía, que no iba a llevar adelante, que era una devaluación. Ha esgrimido varias veces la frase, si hay devaluación, yo renuncio, y sin embargo hoy amanecemos con una depreciación del tipo de cambio del 21%, en un contexto en el cual el kirchnerismo había hecho alarde de una devaluación enemiga de los sueldos de los argentinos. Nunca la vamos a llevar adelante, y es lo que estamos viviendo desde hace escasos 20, 30 minutos. Es impactante, José, lo vertiginoso, porque digo, lo que hasta hace un ratito era el tsunami Milei, el enojo canalizado por la gente que no va a votar y votándolo a Milei, la dureza del voto, Patricia y Milei, la eclosión del Frente de Todos, Unión por la Patria, con una pésima elección, queda atrás porque ahora la zozobra es qué están diciendo los mercados y lo cotidiano. Mira, estoy viendo en este momento tradicionales televidentes nuestros que quitaron precios, corralones y artefactos eléctricos. No hay precios, están parados, o sea, no venden ni así pagues en efectivo una cantidad de dinero. Es complicada la coyuntura, ¿no? Sí, y debajo de la alfombra esta medida, digo, todo indica que estaba preparada. Recordemos que todavía no llegaron los dólares del Fondo Monetario Internacional, que son imprescindibles para que el Banco Central tenga poder de fuego, justamente para tratar de combatir esto que vemos ahí abajo, que es ese dólar blue a 670, 700 pesos en algunos lugares, el dólar cripto que ayer estaba a 700, el tipo de cambio oficial que está ahora en 365 en el Banco Nación. Digo, todo esto, Luis, que estamos viendo, también hay que recordar que el Fondo Monetario había pedido una devaluación acorde a entregar ciertos dólares. Sí. Y hay que ver cuánto hay de casualidad o de efecto Milei y cuánto hay de causalidad con algo ya convenido con el fondo, claro, en el acuerdo que tienen firmado. Mirá esto que es, perdón Pancho, sí, mirá esto que es Mercado Libre, en la cotización en la bolsa, el desplome. Es muy impactante el gráfico, ¿no? Fíjate, ahí lo estás viendo, con esta caída estrepitosa que se produce. Y un responsable de una de las entidades bancarias me dice, estás equivocado, la devaluación es del 25%, la que está haciendo el Banco Central. O sea, hasta hay incertidumbre respecto de esto, Pancho. Sí, no sé qué estamos tomando, tenemos que tomar el del viernes pasado, que creo que era 290, ahora te digo, si es así, ahora te saco bien la cuenta. De todos modos, José, la pregunta es si con el impacto que va a tener esto en precios, si rápidamente no se va a comer el efecto de la devaluación y vamos a estar en el mismo lugar, ¿no? Mira, siempre tratamos de ser moderados, pero es un momento en el cual, hablando anoche, te digo, poco después de las 3 de la mañana, con 3 exministros de Economía que estaban despiertos, y esto ocurrió hace escasas horas, les preguntaba qué significaba este escenario, más allá de obviamente que cada uno son fuentes interesadas porque figuraban como ministeriables o demás, y lo que todos decían y coincidían, te digo, y son 2 del espacio Juntos por el Cambio y 1 del espacio de Unión por la Patria, los 3 tildaron lo que venía como peligroso, sí, una tragedia. No se refieren a Milei, claro, se refieren concretamente al escenario de corto plazo en materia económica y financiera. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo y lo que contabas recién, Luis, de acciones argentinas, que por ahí son muy distantes para la mayoría de la gente, ¿por qué cae una acción? Lo que te está mostrando esa acción es que la incertidumbre que viene en torno al país, de tener 3/3 y tener una pelea de 60 días con una economía en una crisis terminal, esa pelea de 3/3 va a complicar mucho el escenario. Total. Y ayer, inclusive en línea con lo que vos planteabas recién, hay que recordar, lamentablemente, el 89 y el 90, analizar 1989 y 1990, cuáles son los factores que desencadenan escaladas de precios, ¿no? Aparte, entonces, yo veo ahí, José, un 3/3 particular. Un 3/3 en donde uno de los tercios tiene expectativa de crecer y los otros 2/3, estoy hablando de la coalición Juntos por el Cambio y la coalición Unión por la Patria, no sabe de dónde asirse para colectar más votos. Digo bonos porque me siguen diciendo, bonos 12% abajo, YPF 8 abajo, macro 14 abajo.
¿Cómo leo esto? Porque sé que tenés que irte, Damián. Bueno, no, la realidad es que coincido con José del Río. Me parece que acá hay una incertidumbre muy fuerte respecto de esos 3/3. Y quiero hablar un poco de la micro. No hemos hablado casi nada de la micro respecto de lo que estamos viendo de aceleración de precios. Ya en la última semana, Luis, viste formación de precios de un 15% previo a las PASO porque había poco acceso al mercado del tipo de cambio mayorista a $2. El cepo importador se había claudicado casi en la última semana. Bueno, se ha devaluado. No tenemos dólares. Efectivamente tenemos muchos pesos. Me preocupa mucho, no tanto ya los mercados financieros, me ocupan los mercados reales de la gente en la calle. Claro. Y esto me parece que lo vamos a hablar mucho más profundo, con más datos en los próximos días. ¿Qué está pasando en la góndola? ¿Qué está pasando en la calle? ¿Qué está pasando con el importador industrial, con el comerciante? ¿Qué es lo que te decía? Acá algunos me dicen, frenaron la venta. Sí. Y claro, Se frenó la venta. no puedes descartar un escenario de falta de productos en todos lados, ya no solamente en la construcción y demás, que son siempre los primeros, sino que pueda suceder algo en la góndola, ¿no? El gobierno les venía pidiendo a las cadenas de supermercados que lo aguantaran hasta el 14, ¿sí? Es decir, hasta hoy, para aplicar las subas de los impuestos, ¿se acuerdan? Del 7,5, del acuerdo con el fondo. Hoy, no solo seguramente van a querer remarcar, sino que además le están perdiendo el respeto. Obvio, ¿qué diciendo? Perdiste, claro. Te humillaron. ¿Qué querés que haga? Mira, ahora sí, Damián, y te despedimos. Gestión Cambiemos. La CUNSA había incorporado 2 cepos, previamente Dujovne 1. Se fueron con 3 cepos la anterior gestión. Vino Guzmán, 4 cepos. Bataki solamente en un mes, 7 cepos. Sergio Massa tiene 17 cepos encima sin dólares. ¿Qué va a pasar con eso de acá hasta octubre? Este 3.50 me parece regalado. Un placer verte. Gracias a vos. José, ¿qué ves en esto que decíamos de los 3/3? Que yo digo, no son 3/3 iguales. Son 3/3. Uno con la euforia de ganar, con el atractivo de ser el ganador, y los otros 2 descolocados. Estoy hablando con la derrota estrepitosa de Sergio Massa y la pérdida de 14 puntos de Juntos por el Cambio, José. Bueno, tenés 3 espacios para analizar en profundidad. El primero, el de Milei, donde está sin dudas más cómodo, ¿no? Porque, digo, vos pensás que en campaña habló de venta de órganos, habló de cuestiones tremendamente políticamente incorrectas, como lo decía él ayer, y es genuino, sin ningún tipo de coach, porque cualquier coach le hubiera dicho, no hables de esto, habla de tal cosa y demás. Y con ese escenario logró un triunfo, ¿no? Un triunfo que te muestra que la gente que lo votó tiene mucho de devota, mucho de feligrés, claro, mucho de creer en un Mesías que nos va a salvar, o en un equipo que nos va a salvar en materia económica. Y un dato económico respecto de su perfil de votante, que muchos no conocieron el 1 a 1, ¿no? Hablamos mucho del voto joven en esta elección, y hay en las casas, y hay algunos estudios sociológicos hechos al respecto, que los chicos, los de 17, 18, 19, preguntan ¿cómo se podía viajar con $1 y $1? Claro. Era lo mismo, ganabas en dólares. Digo, claramente después terminó ese modelo muy mal en materia económica. Digo, finalmente terminó en 2001 y 2002, pero hoy hay un romanticismo respecto de lo que ese dólar supone. Eso Milei. Juntos por el Cambio. Es muy importante esto que está diciendo, sí, José. Déjamelo subrayar porque me parece central. Le voy a agregar yo un calificativo. Hay una suerte de, sin menospreciar lo que digo, de convicción religiosa en Javier Milei. Y un atractivo de la gente que ha desconocido y que no se dio contra la pared cuando el 1 a 1 funcionó y terminó como terminó. Entonces digo, hay muchos que dicen, bueno, es Milei, es el 1 a 1, es del 1 a 1, es el dólar a mi acceso. Muy importante lo que estás diciendo, porque yo creo que ese núcleo duro no va a cambiar de opinión para octubre. No, y menos los chicos, que siempre son los que tienen como votados más radicales, no en el sentido de Unión Cívica Radical, ¿no? Digo, lo que podría ser en otra época la izquierda como símbolo de rebeldía, hoy lo puede ser el modelo de Javier Milei. Después tenés en el medio un Juntos por el Cambio muy incómodo, donde por un lado está el votante de Patricia Bullrich, que tiene más afinidad con la línea de Milei en algún sentido económico, algún sentido de la seguridad. Y el votante de Larreta, que no digiere al kirchnerismo, pero por otro lado quiere una ancha avenida del centro que hoy no se la grafica absolutamente nadie. Y después está Massa, con esto que planteabas, vos decías, algunas empresas así al azar. Algunas de las empresas, una de las que nombraste, tiene que ver con empresarios tremendamente amigos de él,
y hay otras compañías, una energética y demás, que hoy tienen caídas pronunciadas, no por el efecto Milei, sino por el efecto que suponía ser tan cercano al poder que viene, ¿no? Ahora, a Massa muy competitivo. Le quiero preguntar a Diego, a Pancho, por supuesto a Gabriel y Juan se pueden sumar. A mí me parece que es un fenómeno impactante el de Milei. Ganó en Formosa, de Infran, ganó en Tucumán, bueno, ganó en Chubut, donde había ganado hacía 5 minutos Juntos por el Cambio, ganó en Santa Fe. En Santa Fe habían arrasado Carolina Lozada y Puyaro juntos. O sea, hay algo que me parece que tenemos que ver, que es probablemente la fantasía del dólar al alcance de mi mano, pero también me hartaron ustedes. Me parece que hay un voto que decir, me hartaron me todos que es más ustedes. eso, yo ¿no? creo que sí. Fracasaron ustedes, veamos lo que viene que no sabemos qué es. Bueno, no sé qué, pero Claro. hay algo que me hace a la oreja, ¿no? Sí, además, es lo que te digo, para mí no es menor la pelea de Larreta y Bullrich. En el ADN del votante de Cambiemos está el hecho de que no se peleen, vayan juntos, porque también hay un efecto miedo. Si ustedes se separan, nunca vamos a terminar con el kirchnerismo. Esa pelea endogámica, esa pelea de primos hermanos, Sí. terminó por impactar muy fuerte en su voto, ¿no? Porque hoy por hoy, recién la veíamos salir de su casa, Patricia Bullrich se levanta y cuando mira su número es 18%. O sea, Claro. tiene 28 con Larreta, pero propio tiene 18. Y perdiste 14 en conjunto, Por eso de te hace digo, 2 años. ¿no? Perdiste 14, o sea, perdió 14 puntos Juntos por el Cambio. Perdió ¿no? 14 puntos. Por lo tanto, digamos, la caída es grave. Yo creo, coincido de que es un hartazgo muy grande con una forma de hacer política, una lejanía muy tremenda de los temas que impactan a la gente, ¿no? Porque hoy estamos hablando de economía, pero el jueves y viernes hablábamos de seguridad, ¿no? Cualquiera de estos temas hay una distancia enorme con el electorado, ¿no? Acordate que esta campaña tuvo una característica fundamental y única y quizás irrepetible, que es que terminó en silencio. Porque la política tuvo que hacer silencio respecto a los casos de seguridad de la semana pasada. Quizás hizo silencio por respeto, pero yo creo que también porque no sabían qué decirle a la sociedad. Ahora, ¿no? Gabriel, ¿está bien si yo digo que se emocionalizó más el voto emocional? Sí, y sobre todo que sobreestimamos la racionalidad. Claro. Por un lado, porque... Te felicito. Gracias. Sobreestimamos la racionalidad. Por un lado, porque dirigentes quieren explicar y darnos las razones o excusas de lo que sucede, y en realidad lo que se necesita son acciones y casi que te diría resultados sostenidos en el tiempo. Sí, señor. Y por el otro lado, sobreestimamos también la racionalidad en cuanto al voto útil y estratégico. Pensamos que alguien va a razonar. Aparte, ¿quién Pero esto- transfiere? Claro. ¿Quién Pero no tiene que ver con la irracionalidad esta cuestión, ¿eh? Solamente que sobreestimamos la racionalidad. Quizás tiene más que ver con lo que vos decís, con la emocionalidad. Hay un ejemplo que a mí me parece muy simbólico, ¿no? Vos tenés a lo largo y a lo ancho del país muchas situaciones, pero la de Tierra del Fuego es particular. Una isla, 3 horas y media de vuelo, tiene un subrégimen de beneficios impositivos, de promoción. Milei dice, yo creo que no está de acuerdo con esa situación. No, Sin claro. embargo, Milei gana en Tierra del Fuego. Eso es increíble. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque en realidad uno puede decir, hay cierto pensamiento que creo que se asocia a esta cuestión de la racionalidad, que es el pensamiento mágico también, ¿no? De decir, miren, la verdad que no estamos conformes con lo que sucede, no estamos conformes en el largo plazo, en el mediano plazo y tampoco en el corto plazo. Por lo tanto, buscamos soluciones alternativas. Fíjate lo que planteaba Diego y lo que planteaba Damián en la economía diaria de todos los días. Vean esto que nos va a mostrar ahora Lourdes López respecto de